Temas no faltan, por supuesto, en la política internacional hay muchos temas, la condena... Muchos o casi uno solo, ¿no? No, si es por la expectativa mediática. La condena a unos militares bolivianos que fueron parte del golpe de Estado con Yanine Áñez, que sigue presa. Parece un gran tema para seguir en América Latina, por supuesto. No existe mediáticamente. No existe Bolivia. No existe Bolivia, no existe tanto. ¿Los bombardeos de Arabia Saudita sobre Yemen? No existe. Tampoco existen porque son aliados de Estados Unidos o porque no importa. ¿Cuál es el negocio de Biden dando por sentado que Putin va a invadir? No tengo una respuesta clara, Eduardo. Tal vez estamos pensando en voz alta. Sí. Tal vez, si Rusia no invade, decirle al mundo que Rusia no invadió gracias a que nosotros presionamos. Solo gracias a nuestra intervención, Rusia no invadió. Ah, bien, es una buena. Y nos ponemos las cucardas. Es una buena conjetura. Tenemos una crisis interna, ganamos en popularidad cada vez que apelamos al nacionalismo, demócratas y republicanos se suelen unir cuando hay una situación de guerra. Estaba leyendo una investigación esta semana, el Washington Post, el New York Times y el Wall Street Journal, 90% de las columnas de opinión son de halcones, llamando a frenar a Rusia. Entonces, si efectivamente evitamos la invasión, yo quedo como aquel que evitó la invasión del cuco ruso a Ucrania. Paréntesis, no estamos hablando ni de las características del gobierno, del régimen de Vladimir Putin, ni cómo se comporta Putin a nivel interno. Ese es otro tema. Sí, pero igual está muy bien que lo cites porque... No sé si coincidirás con esto, calculo que sí, si no, no importa. Hay una tendencia muy marcada de un sector, del sector más de izquierda, formado en la cultura de izquierda, comprensible si querés, que es adjudicarle a el enfrentamiento con los Estados Unidos, al odio anti-yanqui, sí bien digo, la característica de ser el elemento prioritario. Y está bien, digo, es comprensible. Pero de ahí a colegir que Putin representa la otrora Unión Soviética o alguna cosa que se parezca a algo que no sea un liderazgo conservador interno, hay una enorme distancia. Pero cuando Estados Unidos invade Afganistán en el 2001 para derrocar a los talibán, la denuncia de la invasión de Estados Unidos no implicaba ni un ápice de apoyo a los talibán. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La verdad, ideológicamente, yo no tengo nada que ver con esa gente. Nada. Y probablemente no tenga ni un punto de contacto. Ahora, eso no quita que me pueda oponer a la invasión de Estados Unidos, y creo que podemos tomar innumerables ejemplos al respecto. Por eso hice el paréntesis, Eduardo, y digo, acá no se está discutiendo las características de lo que es Rusia hoy, si Putin actúa bien, si encarcela opositores, si hay libertad de prensa, la homosexualidad. Todo eso se puede debatir en otro momento. No es el tema. El tema acá central es que Estados Unidos quiere incorporar a Ucrania a la OTAN en contra de Rusia, cuando prometió en 1990 que no se iban a expandir ni un ápice, ni una pulgada, palabras textuales de James Baker, hacia el este, y lo hicieron, e incorporaron países que eran parte del Pacto de Varsovia a la OTAN, e incorporaron a países que formaban parte de Yugoslavia, que no era parte del Pacto de Varsovia, también a la OTAN. ¿Por qué la obsesión de que Ucrania se incorpore a la OTAN? Alemania tiene en ese sentido una postura mucho más realista. Tal vez no tuvo tanta cobertura los viajes que hizo Olaf Scholz, el canciller alemán, porque no tiene la potencia que tiene Estados Unidos, y algunos dirán es porque reciben el gas de Rusia. Sí, es verdad, dependen en gran medida del gas de Rusia. En gran medida es el 40% de la industria alemana, por ejemplo. Bueno, depende del gas ruso.
Bueno, que por eso. pasa por ahora por el gasoducto que atraviesa Ucrania. Y está el otro por el Nord Stream Báltico, que, 2. que Estados Unidos dice que si invaden, más o menos lo van a destruir, van a evitar que eso se concrete. Ahora, Scholz dijo claramente, bueno, el tema de Ucrania en incorporándose a la OTAN no está en agenda. Y ahí contradiciendo a Estados Unidos. Y el propio Zelensky, presidente de Ucrania, dijo esta semana, así, casi al pasar, bueno, tal vez es un sueño el hecho de querer incorporarse a la OTAN. ¿Para qué quieren incorporarse a la OTAN? Un país que tiene índices de inflación altos, una crisis económica muy alta. País pobre. País pobre, país empobrecido en todo caso. Depende en gran medida de fuentes de ingresos extranjeros. Alemania pone mucha plata en Ucrania. Pero no, el gran tema es sumarse a una alianza militar. ¿En contra de quién? De Rusia. Que se peleen por el borscht. Si el borscht es ucraniano o ruso, que se pelean por eso. Qué rico que es el borscht, ¿eh? ¿La sopa? Sí, la sopa remolacha fría o caliente. Es una delicia. Creo que estuviste muy bien en la concentración de la visión que se pueda resolver en minutos con lo de Ucrania. Y hablaste de los temas que mediáticamente no existen, bombardeo de Arabia a Yemen. La condena a 2 excomandantes en Bolivia, 3 años de cárcel por el golpe de Estado. Ponele que se habló poquito más, pero así, como un espasmo, de la detención del expresidente de Honduras. ¿Con qué relevancia en cuanto a qué? ¿A la extradición a Estados Unidos? Y yo creo que es un tema muy interesante para discutir. Estuvo 8 años en el poder, fue un aliado de los Estados Unidos, sirvió para impedir fraude tal vez de por medio, que llegara a la presidencia entonces Xiomara Castro, la mujer de Manuel Zelaya, que fue derrocado en el 2009. Ella de todas maneras llega a la presidencia hace unos meses, denuncias de corrupción por todos lados, en contra de Hernández, su hermano detenido en Estados Unidos por narcotráfico, deja la presidencia y a las pocas semanas, es arrestado porque hay un pedido de extradición a los Estados Unidos por narcotráfico, corrupción, o sea, todo lo que siempre Estados Unidos interviene. Y esto tiene varias aristas, porque es posible que lo extraditen, pero te convierte otra vez a Estados Unidos como el juez supremo que determina quién tiene que ir preso por narcotráfico, por ejemplo, que es un tema que Estados Unidos siempre plantea. Vos viste que cuando Estados Unidos tiene un vínculo con un país, viene un embajador de Estados Unidos, viene un funcionario de Estados Unidos, la agenda común, ¿cuál es? La lucha en contra del terrorismo, narcotráfico. Monserga como la emisión monetaria. Exactamente. Ahora, estamos hablando del principal consumidor de cocaína del mundo, probablemente. Me hiciste acordar, el otro día un amigo me recordaba la frase de Pablo Escobar Gaviria, ¿no? ¿Cómo era? Está bien, yo la fabrico y la vendo, pero ustedes se la toman. Exactamente. Después vienen a darte lecciones de cómo luchar en contra del narcotráfico cuando su frontera es un colador, y lo dijimos siempre. Ahora, ¿por qué son los jueces que pueden, ellos se erigen en el juez supremo que tiene la potestad de extraditar? ¿Qué significa? ¿No puede ser juzgado Hernández en Honduras? Y ahí alguien me contestará, no, probablemente no, porque el Poder Judicial de Honduras es tan corrupto que probablemente no lo puedan enjuiciar. ¿Pero que en Estados Unidos son menos corruptos? No, pero sí. En algunos casos ellos sí pueden llevar adelante determinados juicios. Sí, pero también se llevan venezolanos, sí, también. Por eso digo, luces y sombras. Te agrego más sombras. Si vos pedís la extradición de alguien que encontró refugio en Estados Unidos, por lo general no te lo da. Gonzalo Sánchez de Lozada, asesinato de decenas de personas en Bolivia, está en Estados Unidos, no lo quieren extraditar. Y la lista es larga, ¿no? La lista es larga. Entonces creo que tiene muchas aristas interesantes el debate sobre la extradición de Juan Orlando Hernández en Honduras. Te despido con esto y te voy a sorprender para bien, mira, porque el otro ¿Vas a hablar día... de plantas? No, las plantas no son lo mío, Pedro. Ni lo han sido nunca. Los bichos sí, pero las plantas. Escúchame, el otro día vi lo de que la minera Zijin anunció una inversión de 380 millones de dólares para
construir una planta de carbonato y para la explotación del litio. Sí. Y me acordé que vi en Nodal, hará también un mes o 3 semanas, una nota acerca de, recordámelo, que en México, no sé si fue un anuncio de López Obrador o qué, impulsa la creación de una empresa estatal del litio. Sí, está ahí un debate respecto a la energía en general, más allá del litio, de la energía en México, porque los gobiernos neoliberales anteriores vaciaron las arcas y privatizaron prácticamente todo. Entraron muchas empresas españolas con mucho lobby español. Por eso hoy hay una disputa fuerte entre el gobierno de AMLO y el gobierno de España. Sí, está claro que el tema de los recursos naturales y los recursos propios es fundamental. ¿Quién se lleva esa plata? Y los lobbies internacionales y las grandes empresas en contra de AMLO para que no lo pueda hacer, para que no lleve adelante su proyecto de empresa estatal de litio ni la estatización de la energía eléctrica. Sí. Bueno. Veo que lees Nodal. Es un buen portal de noticias de América Latina y el Caribe. Bueno, es mi obligación. Por supuesto, sos periodista, sos un profesional. Dale.